Muy bien, familia, ¿les parece si los siguientes minutos los aprovechamos para poder estudiar la palabra de Dios? Vamos a abordar este tema que dejamos pendiente hace 2 semanas. La semana pasada tuvimos a David Vadillo, que estuvo compartiendo con nosotros. ¿Quiénes estuvieron la semana pasada? Bien, aprendimos la semana pasada, nos compartió, nos dio una palabra que retó nuestro corazón también. Y el día de hoy vamos a retomar en algo que yo dejé la semana antepasada. Estamos en este estudio llamado El proceso de la bendición. Estamos aprendiendo a vivir vidas bendecidas, eso desde que comenzamos el año. Y, y entendemos que la bendición de Dios es un proceso también. La bendición de Dios no siempre se ve como nosotros pensamos que se ve. Hay procesos, hay desafíos, en el camino hay problemas también. A veces enfrentamos conflictos, a veces cometemos errores, pero en todo ese proceso Dios lo utiliza para formarnos y para llevarnos a esa condición de bendición que Él desea que tú y yo vivamos. Cuando hablamos de bendición estamos hablando de propósito. Dios quiere que tú y yo vivamos en propósito. Estamos utilizando la historia de Abraham y de cómo Dios le promete bendecirlo, pero lo lleva por un proceso para poder bendecirlo. ¿Se acuerdan? Descubrimos que Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, te voy a bendecir, pero no en este lugar, no en tu tierra. Tienes que salir de esta tierra, vas a dejar tu familia, vas a dejar estas personas que tú conoces y amas, pero yo tengo una dirección distinta para ti. Yo te voy a llevar en otra dirección. Tengo cosas para ti que necesitas experimentar, no aquí, sino en otro lugar. Y eso requería que Abraham se accionara, que Abraham diera pasos de fe, requería que Abraham soltara, requería que Abraham renunciara a ciertas cosas para ir en pos de lo que Dios tenía para él. Cuando Dios nos pide algo y nos pide que soltemos algo, que nos pide que abandonemos algo, que nos pide que nos desconectemos de algo, es porque Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Dios nunca nos va a guiar en una dirección que va a ir en contra de nuestro bienestar. No significa eso que todo lo que vamos a atravesar va a ser fácil, sino que el propósito de Dios al final del día, al final del proceso, es para bien y no para mal. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, planes de bendición, no de calamidad, dice el Señor. Así que tenemos esa esperanza. Abraham recibe esa instrucción. Pero al igual que nosotros, él tenía que aprender a caminar por fe. Y no siempre acertó Abraham. Abraham cometió errores. Abraham inicialmente quiso obedecer, pero dijo: pues me voy a llevar a mi familia. Voy a salir de esta tierra, pero me voy a llevar a mi padre y me voy a llevar también a mi sobrino Lot. Y se van juntos, cuando Dios le había dicho: solamente tú y tu esposa. Pero Dios es paciente. ¿Cuántos de nosotros hemos en algún momento escuchado la voz de Dios en el sentido de que sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, a lo mejor a través de su palabra, a lo mejor a través de su Espíritu Santo que habla en nuestro corazón, y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no siempre obedecemos 100%. A todos nos pasa. A Abraham le pasó, el hombre, el padre de la fe, él le pasó y él tuvo esos errores, ¿no? Pero Dios fue paciente con él, perdió tiempo, perdió años de su vida en un lugar donde no tenía que estar, pero la gracia de Dios estaba con él. Finalmente llega a Canaán, la tierra que Dios tenía para él, donde Dios quería establecerlo y darle esa tierra. Pero luego llega no una pandemia, pero iba a decir una pandemia, llega una hambruna, llega una crisis, nos llega una pandemia, llega enfermedad, llega escasez, y entonces él entra en un modo de pánico. Estaba ahí porque Dios lo había llamado a estar ahí, dio pasos de fe, y cuando llega donde Dios lo había llamado, donde Dios le había instruido, viene esto. Y ahí comienza a haber dudas, preguntas que tenemos. Si esto es la voluntad de Dios, si estoy siendo obediente, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué estoy atravesando y enfrentando estos conflictos? Y nos damos cuenta a través de la Escritura que las crisis no es una señal de que Dios nos ha abandonado, sino es una señal de que Dios está trabajando con nosotros y en nosotros. Y Dios utiliza las crisis y utiliza los conflictos para moldear nuestro carácter. Tú y yo lo sabemos.
Hay cosas que tú y yo no hubiéramos podido aprender si no hubiéramos atravesado por momentos de dificultad. Ha sido en los momentos difíciles donde hemos aprendido lecciones que no hubiéramos aprendido de otra manera. Hemos aprendido a conocer a un Dios que nos sostiene cuando hemos atravesado por circunstancias complicadas donde nadie más nos puede sostener. Hemos aprendido a experimentar a un Dios que sana cuando enfrentamos enfermedad. Experimentamos a un Dios que restaura cuando atravesamos quebrantamiento. Es parte del plan de Dios, es parte del proceso de Dios. No es que Dios nos ha abandonado, no es que Dios ahora ya no nos ama y no desea el bien para nosotros, es que Dios está trabajando con nosotros. La clave siempre está, familia, en cómo tú y yo respondemos ante esas circunstancias. Abraham entra en pánico y como empieza a haber hambre, dijo, me voy de aquí. No consulta a Dios, va a Egipto. En Egipto, él trata de manipular las circunstancias para salir bien de la situación. Usted se recuerda la historia, ¿verdad? Le dice a su esposa que diga que es su hermana para que el faraón no lo mate a él, pero al mismo tiempo él estaba entregando a su esposa a otro hombre. O sea, está complicada la situación. Abraham comienza a actuar en temor y no en confianza. Y siempre que tú y yo dejamos de confiar en Dios, en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, en su provisión, tú y yo vamos a comenzar a tomar decisiones en nuestra propia carne. ¿Qué significa eso? Basado en nuestro intelecto solamente, basado en lo que nuestro corazón siente, y eso nunca es la receta para la bendición de Dios. La bendición de Dios es a través de aprender a confiar en Él. Y nos movemos cuando Dios nos guía que tenemos que movernos, damos pasos cuando Dios nos guía, pero tenemos que aprender a escuchar y a seguir la voz de Dios. Ese es parte del proceso de la bendición. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Dice en Génesis 12:20, del 13 y al versículo 2 del capítulo 13, lo vamos a leer. Dice, entonces Faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Abraham subió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región de Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Aquí quiero que veamos algo muy importante. A pesar de las malas decisiones de Abraham, a pesar de la necedad de Abraham, a pesar de actuar de una manera incorrecta, Abraham salió de Egipto con vida, con su esposa y con bienes, con riqueza. Abraham, basado en sus decisiones, él debió haber salido sin vida, sin esposa y sin nada. Pero fue la gracia de Dios. Di conmigo, la gracia de Dios. Cuando tú y yo leemos la Biblia y vemos historias como la de Abraham y otros personajes y en sí todo el relato bíblico, tú y yo frecuentemente tendemos a ver el relato solamente como ejemplos de esos hombres y mujeres y vemos lo que hicieron o no hicieron y decimos, bueno, yo tengo que aspirar a tomar decisiones como ellos lo hicieron, ¿no? En el caso de Abraham vemos que él obviamente aquí cometió un error, pero hubo otras cosas que hizo bien, hoy lo vamos a ver. Y entonces tú y yo podemos quedarnos solamente en decir, bueno, mira, es un ejemplo para mí. Vemos la historia de Abraham, cómo él creyó en Dios y decimos, yo tengo que creer en Dios. Y luego vemos la historia de David que mató a Goliat y digo, mira, yo tengo que ser valiente como David. Y no es que no sea así. Sí hay principios que podemos rescatar, hay ejemplos que están ahí para nuestra instrucción, para que podamos seguirlos, pero en primer lugar, el relato bíblico no es para exaltar la excelencia o la sabiduría del ser humano, de cualquiera que sea este personaje, sino para exaltar la gracia de Dios. Todo lo que sucede en la Biblia, el relato bíblico está comunicando la gracia de Dios. Nadie llegó a ser lo que llegó a ser por sus méritos y por sus capacidades. Abraham, el padre de la fe, el padre de una nación, el pueblo de Israel, no llegó a ser eso por su sabiduría o por su inteligencia o por su astucia. Fue por la gracia de Dios. La gracia, ¿qué es, familia? La gracia es un regalo
inmerecido que recibimos de parte de Dios. Entonces, cuando vemos la historia de Abraham y la historia de cualquier otro personaje, tenemos que darnos cuenta que al final del día es la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que nos permite vivir en bendición. Somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y podemos llegar hasta donde lleguemos por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Dice Juan 1:16, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Otra versión dice bendición sobre bendición. Todos hemos recibido de parte de Dios eso. Fíjate cómo lo dice Santiago 1:16 y 17. Dice, amados hermanos, no se engañen, no se confundan. No piensen que lo que son y lo que tienen viene de ustedes solamente. Es lo que está diciendo. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros. ¿De parte de quién? De Dios, nuestro Padre. Es un regalo de Dios. Todo, desde nuestra salvación, porque Efesios 2:8 dice que por gracia ustedes han sido salvados. O sea, ahora somos salvos y tenemos este regalo de salvación, de vida eterna, por la gracia de Dios. No es porque nosotros seamos buenos, es por la gracia de Dios. Y no solamente la salvación, todo lo que somos y lo que tenemos. ¿Te acuerdas lo que decía Pablo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera de Corintios 15:10 dice. Y su gracia para conmigo no resultó en vano. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque aun cuando tú y yo podemos y sabemos que hay una parte que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer, y ahí hay bendición, recibimos bendición a través de también nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Pero la Biblia nos dice, el apóstol Pablo claramente dice, pero aún tu esfuerzo, aún tu trabajo, aún tu inteligencia es un regalo de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Familia, no quiero que se te olvide eso. Somos bendecidos porque vivimos bajo la gracia de Dios. Somos bendecidos porque vivimos bajo la gracia de Dios. Y muchos de nosotros hemos experimentado eso. Miren, familia, basado en nuestras decisiones, muchos de nosotros no tendríamos que estar aquí. Es más, algunos de nosotros ni vivos estaríamos si fuera por las decisiones que nosotros tomamos. Muchos de nosotros ni familia tendríamos si fuera en base a las decisiones que nosotros tomamos. No deberíamos estar en la posición en la que estamos ahorita si fuera en base a nuestras decisiones y nuestro desempeño. Pero ha sido la gracia de Dios. Así que cuando veas tu vida, cuando veas dónde estás, cuando veas lo que tienes, reconoce y recuerda que es la gracia de Dios. No dejes que el orgullo y el envanecimiento te lleve a pensar que eres tú. Recuerda que es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios está contigo. Por eso eres bendecido. ¿Estás consciente de eso? ¿Sabes que es por la gracia de Dios? ¿Por qué no tomamos unos segundos y le damos gracias a Dios por su gracia sobre nuestra vida? Toma unos segundos ahí en tu lugar y dile, Dios, gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia. Dile, Dios, gracias. Porque si no fuera por tu gracia, yo no estaría aquí. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu gracia, mi familia no tuviera esta familia que tengo. Si no fuera por tu gracia, Señor, esta iglesia no existiría, no tendríamos este regalo que el día de hoy nos das. Si no fuera por tu gracia, la salud, poca o mucha que tienes el día de hoy, no la tendrías si no fuera por su gracia. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia. ¿Y sabes qué es lo bonito de la gracia y lo poderoso de la gracia de Dios? Que la gracia de Dios nos permite atravesar cualquier circunstancia. La gracia de Dios no solamente la vemos cuando vemos las cosas buenas en nuestra vida. La gracia de Dios, de hecho, la experimentamos con mayor poder y claridad cuando atravesamos circunstancias difíciles. Ahí está la gracia de Dios que nos sostiene. Ahora,
La pregunta es cómo responder a la gracia de Dios. Abraham experimentó la gracia de Dios. Salió con esposa, le regresaron su esposa, le perdonaron la vida, salió hasta con riqueza. Pero ¿cómo respondemos a la gracia de Dios? La Biblia nos dice que la gracia de Dios ha sido derramada sobre todo ser humano, pero no todos los seres humanos corresponden o responden correctamente a la gracia de Dios. Quiero decirte, hay dos maneras en las que debemos de responder a la gracia. Tú ahorita dijiste que tú reconoces la gracia de Dios en tu vida, al igual que yo. ¿Cómo debemos responder a eso? Número uno, con alabanza. Fíjate cómo lo dice Efesios 1:6, dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Si realmente hay un entendimiento de la gracia de Dios, tú y yo vamos a alabar a Dios. La alabanza, de acuerdo a la Biblia, es una expresión voluntaria y jubilosa. ¿El júbilo qué es? Alegría, gozo. Es una expresión voluntaria y jubilosa de gratitud, honor y reconocimiento hacia Dios por quien Él es, sus atributos y por lo que Él ha hecho, sus obras. Y eso lo hacemos todos los días de nuestra vida. Cuando te levantas en la mañana, tú puedes alabar a Dios y decirle, Dios, gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres grande, eres poderoso. Gracias porque aún en medio de estas circunstancias tú estás en control. Estás alabando a Dios por quien Él es, por tu amor inagotable, porque tu misericordia son nuevas cada mañana. Tú estás alabando a Dios. ¿Sabes dónde es otro momento donde también alabamos a Dios? De hecho, comenzamos estos servicios, reuniones que tenemos cada domingo, alabando a Dios. Y lo hacemos también con música. Y lo hacemos con nuestro canto, porque es una manera, la Biblia nos enseña que también podemos alabar a Dios de esa manera. No es la única manera, pero también es una manera en la que alabamos a Dios. De manera que cuando tú y yo venimos a la iglesia y vemos una iglesia que está apagada en el tiempo de alabanza, y estás viendo así al que está cantando allá enfrente, pero tú no eres parte de eso. Nuestro corazón está desconectado. No hay alabanza. ¿Sabes qué es lo que demuestra? Que no entendemos la gracia de Dios. Hemos recibido la gracia de Dios, hemos sido recipientes de la gracia de Dios, pero no estamos respondiendo correctamente a la gracia de Dios. Porque la alabanza es una expresión natural a la bendición y correcta a la bendición de Dios en nuestra vida. Entonces, y eso no tiene nada que ver con que cómo somos nosotros, es que yo soy más tranquilo, es que yo no soy expresivo, no. Aquí dice claramente, la alabanza es una expresión voluntaria y jubilosa, llena de gozo y de alegría por la gratitud y honor y reconocimiento hacia Dios. Entonces alabamos. Yo quiero animarte a que comiences a desarrollar eso en tu vida. Y si no tienes eso, entonces ve delante de Dios y con honestidad dile, Dios, a lo mejor yo no estoy respondiendo correctamente a la gracia que has derramado sobre mi vida. Ayúdame. Y Dios te va a ayudar a responder correctamente. No solamente alabamos a Dios, sino nos acercamos a Él también. Dice Hebreos 4:6, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Nos acercamos a Dios y eso es precisamente lo que Abraham hizo. Abraham se acercó a Dios y Abraham alabó a Dios. Génesis 12 del 13 al 4. Perdón, Génesis 13 me equivoqué, no es el 12, es el 13 del 3 al 4. Dice así, y anduvo en sus jornadas vamos a ver si, ahí está. Sí, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, el lugar donde su tienda había estado al principio. Entonces, recuerda, sale de Egipto, lo corren de Egipto el faraón, se lleva a su esposa, le perdona la vida, se lleva los bienes que tenía. ¿Y qué hace Abraham? Por esa gracia de Dios ahora en su vida, a pesar de sus errores y a pesar de sus fallas, dice que él va hasta Betel, el lugar donde su tienda había estado al principio, donde Dios lo había llamado, de donde nunca se tuvo que haber ido. Pero por la gracia de Dios lo preservó, le cuidó, y entonces Abraham dijo, ¿sabes qué? Tengo que regresar. Tengo que regresar. Y fue, dice, a Betel. Su pecado y sus errores lo habían desviado de la voluntad de Dios.
Pero la gracia de Dios nunca lo abandonó. Romanos 5:20 dice, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios nunca lo abandonó. Cuando Él se da cuenta que la gracia que lo preservó, lo cuidó, lo bendijo. Dice, ¿qué es lo que hizo Abraham? Volvió al lugar donde él pertenecía, a la presencia de Dios. Betel significa casa de Dios. Y él regresa a esa presencia, a ese lugar donde Dios lo había llamado, donde él había construido altares y había alabado a Dios y había adorado a Dios. Y dice, tengo que regresar. Y regresa nuevamente por la gracia de Dios. Regresó a donde pertenecía, regresó a estar cerca de Dios. Abraham recapacitó y regresó. En vez de torturarse por sus fallas, en vez de lamentarse y vivir en condenación, en vez de ser indiferente a la gracia de Dios y decir, mira, no pasó nada, aquí estoy, mira, la libré bien. Aunque hice las cosas a mi manera, no se dio cuenta que fue la gracia de Dios. Y él dijo, recapacitó y volvió una vez más. Y yo creo que ese es el llamado de Dios para muchos de nosotros, quizá el día de hoy. Dios nos está llamando a volver a donde pertenecemos, a volver a Él. No pienses por un momento que si tú y yo nos hemos desviado y estamos haciendo las cosas a nuestra manera y nos está saliendo bien, es porque somos muy astutos, sino es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Es su paciencia, es su misericordia. Pero lo recordamos hace algunas semanas, el pasaje donde dice que es la misericordia de Dios que tiene como propósito llevarnos al arrepentimiento. Dios extiende su gracia y la extendió sobre Abraham para que Abraham regresara a donde pertenecía, que regresara a Betel. Y así nosotros también el día de hoy. Su gracia nos está llamando a regresar a Él, a acercarnos nuevamente a Él. Pero tenemos que recapacitar. Tiene que haber un momento en nuestra vida donde tenemos que hacer una pausa, recapacitar y tienes que tomar una decisión. O sigues en la misma dirección o vuelves una vez más a donde perteneces. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo, ¿te acuerdas? Él va a despilfarrar todo lo que tiene y llega un momento donde en su condición se da cuenta de su vacío, se da cuenta de su necesidad y él dice, yo necesito regresar a la casa de mi padre. Por lo menos si me hace un esclavo, voy a estar mejor como esclavo en la casa de mi padre que aquí donde estoy. Y sabes que esa parte es difícil para muchos de nosotros, porque somos cabezas duras, ¿verdad? Somos difíciles. No somos fáciles de entender. Y entonces a veces Dios tiene que permitir que atravesemos por ciertas circunstancias, toquemos fondo, pero no es que Dios nos ha abandonado, es porque Dios quiere enseñarnos dónde pertenecemos realmente. Sabes que mucho del sufrimiento en nuestra vida tiene que ver con qué tan rápido tú y yo somos para reconocer y para regresar. Hay mucho sufrimiento y hay muchos procesos que Dios no es que quiere que atravesemos, sino simplemente es que nosotros no somos necios. Una persona necia es alguien que no reconoce y que no vuelve. Y si tú y yo estamos en esa condición, Dios es paciente, pero tú vas a estar ahí hasta que tú quieras estar ahí. Nomás quiero que recuerdes, la gracia de Dios te está llamando. La gracia de Dios te está llamando a que vuelvas a Él. Porque el mejor lugar donde tú puedes estar es donde perteneces. Él regresa a pesar de haber perdido el tiempo, ¿verdad? A pesar de haber perdido, haber atravesado todas esas circunstancias difíciles, vuelve otra vez y adora a Dios. Y es una parte importante, familia, porque dice que regresa y clama, dice adora a Dios. ¿Dónde está el pasaje? Y adora a Dios y clama a Él también. Dice una palabra, una versión dice, allí Abraham invocó al Señor o adoró al Señor. ¿Qué significa adorar o invocar al Señor? Está hablando que él volvió a buscar a Dios y su dirección. Volvió al lugar donde reconocía que la voluntad perfecta para su vida era la de Dios. Dijo, tomé malas decisiones, me descarrié
pero vuelvo otra vez y yo quiero aprender a confiar en ti. Volvió a invocar al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios nos permite volver al lugar donde teníamos que empezar en un inicio, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas. Le extendió su gracia y le permitió regresar. Ok, Abraham, vamos a empezar otra vez. Llega, invoca al Señor, se pone a cuentas con Dios. Dios comienza a trabajar en él, pero Dios no había terminado con Abraham. Porque sabes que Dios, cuando nos llama a regresar, nos llama porque todavía hay un proceso. Él quiere continuar con el proceso, que a veces pausamos, a veces estorbamos, a veces dejamos de lado, pero Él, cada vez que nos acerquemos a Dios, va a ser un lugar donde Dios va a comenzar a trabajar en nosotros. Y Él regresa, y regresa con su sobrino Lot. Y todavía había cosas que Dios tenía que trabajar en él. No era perfecto Abraham, todavía había cosas que él venía acarreando de su pasado. Traía a Lot, su sobrino, con él. Dios le había dicho, tú y tu esposa, pero ahí venía con Lot. Fíjate que lo que sucede en el versículo 5 del capítulo 13 dice, y Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños y ovejas, y con cabras y manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. Entonces se hacen ricos, comienzan a prosperar, la gracia de Dios está con ellos, pero Lot también es bendecido. Y comienza a haber conflicto. Dice entonces el versículo 7, entonces surgieron disputas, pleitos, conflictos entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y fereceos. Finalmente Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo somos parientes cercanos, somos familia. Toda la región está a tu disposición. Toda la tierra está delante de ti. Escoge la parte de tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres ir a la izquierda, yo voy a ir a la derecha. Y si tú quieres ir a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Aquí hay muchos puntos importantes. No vamos a poder abarcar todos, pero quiero que veamos cómo en el proceso de la bendición va a haber conflictos también. Abraham regresa otra vez a donde tenía que regresar, donde Dios lo había llamado. Dios lo prospera, pero también prospera a Lot. Y hay conflicto. Dí conmigo, conflicto. Conflicto, problemas. ¿Alguna vez has tenido conflictos con familia? Hay conflictos. Hay conflictos. Tenemos conflictos con otras personas. Que me llama la atención que el conflicto viene a razón de la bendición. Cuando somos bendecidos, cuando Dios pone su favor sobre nosotros, no significa que todo va a ser miel sobre hojuelas. Va a haber desafíos y va a haber conflictos también. La cuestión y lo que va a definir si tú y yo avanzamos en la bendición de Dios o no es cómo respondemos a esos conflictos. Dios bendice a Abraham, se enriquece materialmente, al igual que Lot. Comienza a haber conflicto. Ya no podían estar los dos juntos. Lo natural es que Abraham, y lo justo, si quieres decirlo así, es que Abraham le dijera a Lot, tú te vas a ir para allá, lejos de mí, yo voy a escoger dónde me voy a ir, pero tú te vas a ir para allá, y yo soy a la persona que Dios llamó, yo soy la persona que Dios ha bendecido, y tú estás siendo bendecido de rebote porque estás conmigo, que era la verdad. Lot estaba siendo bendecido porque estaba con Abraham. Lot tenía todo el derecho de decirle a Abraham tenía todo el derecho de decirle, Lot, tú hazte para allá, déjame en paz, llévate a tu ganado, llévate a tu gente que tú adquiriste a razón de mí y de mi bendición. Bendición de rebote, muchos de nosotros somos bendecidos por rebote. Yo cuando veo hacia atrás en mi vida, y yo me acuerdo cuando estaba viviendo con mis papás y yo decía, a veces me enojaba, era ingrato, era malagradecido. No me daba cuenta que estaba siendo bendecido de rebote. De rebote. Así estamos muchos de nosotros también de rebote. Pero bueno, el punto es de que quiero que veamos lo que hace Abraham. Abraham actúa como un pacificador. No dejó que la abundancia y la prosperidad le tornaran su corazón en orgullo.
Ahora estaba delante de esta situación y cada situación que enfrentamos, quiero que entendamos algo, incluso el conflicto que enfrentamos es una oportunidad de parte de Dios de cómo vamos a reaccionar. Dios quería llevar a Abraham en una mayor bendición. No, Dios no había acabado con él. Dios no quería hacerlo rico solamente por hacerlo rico. Su plan era mucho mayor. La riqueza era un efecto secundario de la bendición de Dios. Pero no era la bendición de Dios. Él quería llevarlo hacia adelante, pero muchas veces nos quedamos atrapados en lo que vemos, ¿verdad? Él se pudo haber quedado atrapado en la abundancia de bienes, pero él dijo, no, yo quiero la bendición de Dios. Y él aprendió algo en ese momento. En vez de actuar en sus emociones y en vez de actuar en cómo su corazón le dictaba, que seguramente lo pensó, ¿verdad? Pues, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí con este muchacho? Que lo voy a mandar para allá, que se vaya lejos. No, él dijo, en algún momento en su corazón dijo, necesito actuar correctamente. Y él fue un pacificador y le dijo a Lot, Lot, tú escoge. Cedió, actuó en humildad. Fíjate lo que dice Mateo 5:9. Dice, Jesús hablando en el Sermón del Monte, dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. El que procura la paz, familia, no es alguien que evite el conflicto, no es alguien que le huya al conflicto, sino es alguien que aprende a resolver el conflicto. Procurar la paz es trabajar activamente para reconciliar. Involucra amor, mansedumbre y justicia. Y dice, serán llamados hijos de Dios los pacificadores. ¿Por qué? Porque Dios es pacificador. Él busca la paz. Y como hijos, reflejamos su carácter cuando tú y yo aprendemos a ser personas que hacen la paz. Que en medio del conflicto son valientes para confrontarlo y tienen una actitud correcta para reconciliar. Hay dos características de un pacificador. Número 1, extiende la gracia. Hablamos ahorita de cómo la gracia de Dios está sobre nosotros, ¿verdad? Abraham recibió la gracia de Dios y él aprendió esa gracia que lo sacó de Egipto con vida, con su esposa y con bienes cuando él no lo merecía. Él dijo, esa gracia es la que yo tengo que extender ahora a este muchacho que no entiende, ¿verdad? Y vamos a ver en un momento cómo Lot no era una persona completamente sabia, no era una persona que tomó buenas decisiones, pero Abraham dijo, yo voy a extender gracia sobre él, así como yo he recibido gracia de Dios. Tú y yo hemos recibido gracia de Dios, por lo tanto, podemos ser pacificadores porque podemos extender esa gracia. Cuando alguien más actúa incorrectamente, cuando alguien más dice cosas que no son correctas, pero aún así tú y yo podemos reconciliar porque podemos extender esa gracia. Número 2, la segunda característica de un pacificador es que es humilde, reconoce sus propias limitaciones y depende de la guía divina de Dios, depende de su dirección y depende de la sabiduría que Dios da. Abraham sabía también eso. Le dio gracia a él y dijo, Dios, yo quiero que tú me guíes a mí. En la primera instancia, en el primer escenario, vino la crisis y Abraham actuó en su emoción. Él fue en la dirección que él quería ir, pero ahora está aquí y dice, no, tengo que tomar mejores decisiones. No puedo volver al mismo patrón de antes. Señor, guía mi vida. Guía mi vida. Lo que tú quieras para mí, eso es lo que yo quiero. Y él extiende esa gracia y le dice a Lot, Lot, tú escoge a dónde quieres irte. Y Abraham prácticamente pone su destino en las manos de Lot, pero no en las manos de Lot, la puso en las manos de Dios. Porque sabes que cuando está la gracia de Dios contigo y su bendición, no hay nada ni nadie que puede sacarte de la bendición de Dios. Si se cierra una puerta, es porque Dios tiene otra puerta. Si se cierra una puerta de empleo, es porque Dios tiene otra puerta de empleo. Si se cierra una oportunidad, es porque Dios tiene una oportunidad. Si hay un cambio de dirección, si parece como que alguien más nos ganó, no, nadie nos ganó porque Dios está con nosotros. Es más, podemos decir, Señor, donde tú me guíes, ahí yo voy a ir. Incluso si eso implica que otros parezca que tomen ventaja de nosotros, la bendición de Dios está con nosotros. Lot ve a su alrededor y ve una tierra fértil y ve una tierra no tan fértil.
Y Lot dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir por esta tierra fértil. Fíjate cómo lo dice en el versículo 10. Y dice, Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán. Toda esa región tenía abundante agua como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente, y se separó de su tío Abraham y mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de... ¿Dónde? Sodoma. Sí, identificas y recuerdas la historia de Sodoma y Gomorra. Ok, él se mueve cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Lot se dejó guiar por lo que sus ojos veían. Creyó ver una oportunidad y al igual que Abraham, en la primera ocasión, no consultó a Dios. Dijo, esto es lo que me conviene y me voy a ir para Sodoma. Sin darse cuenta que eso que parecía próspero, que parecía fructífero, fue el lugar donde Lot, 3 capítulos después, pierde a su familia, pierde a su esposa, ¿te acuerdas? Se convierte en una estatua de sal. Pierde todo. Nomás no perdió la vida en ese momento. Por la gracia de Dios. Pierde todo. Porque siempre que tú y yo vayamos en una dirección que Dios no nos guía y que somos movidos por la ambición y somos movidos solamente por nuestra carne, por nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nunca va a terminar bien. Pero en ese momento parecía que era la mejor opción. Abraham lo deja ir en esa dirección, le dice, está bien, tú quieres la tierra fructífera, donde se ve que todo está próspero, ve para allá. Y él se va y se queda en Canaán, en el desierto. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que justo después de eso, Dios se le aparece a Abraham en Génesis 14 y reafirma su promesa para con Abraham. Y el Señor le dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, al sur, al oriente, al occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y tu descendencia para siempre. Versículo 16, haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Luego le dice, levántate, recorre la tierra a lo largo y ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham se levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Dios le confirmó y le dijo, Abraham, yo estoy contigo. Sé que te quedaste con la peor parte. Sé que te quedaste en el desierto y tu sobrino se fue a donde parece que hay bendición. No, la bendición está contigo porque yo estoy contigo. Y él estuvo bien con eso. No se quedó lamentando, no se quedó en su corazón guardando rencor contra Lot. Muy importante porque te das cuenta que ese corazón correcto de Abraham eventualmente Dios lo utilizó para salvar incluso a Lot. Abraham fue y rescató a Lot. Tenemos que leer eso más adelante, pero lo importante es, Abraham estaba bien en su corazón. Quiero que entendamos esto. Muchos de los conflictos que nos metemos y muchas de las circunstancias en las cuales tú y yo nos metemos, que nos causan dolor y sufrimiento y caos en nuestra vida, vienen a razón de que no aprendemos a confiar en Dios y no confiamos en que Él está con nosotros. ¿Y sabes cómo se ve eso? Porque estamos luchando unos contra otros. En nuestro corazón hay envidias, en nuestro corazón hay comparación. Y dice la palabra, hay guerras entre ustedes porque quieren lo que otro tiene, desean lo que otros tienen, no lo pueden recibir y se pelean entre ustedes. Y dice la palabra claramente, cuando en realidad lo que tendrían que hacer es voltear al cielo y decirle, Señor, yo necesito y yo quiero lo que tú tienes para mí. No reciben porque no piden y cuando piden incorrectamente. Pero ¿sabes qué vemos aquí? Un cambio
en el corazón de Abraham. Abraham aprendió en este momento a dar un paso de fe y de confiar en el Señor. Dejó sus métodos y sus formas, ya no trató de manipular la situación, porque él venía de eso, donde trataba de manipular. ¿Te acuerdas cuando le dice a su esposa, dile que eres mi hermana? Y trató de manipular, y en esta ocasión dijo, no voy a manipular. No trató de convencer o engañar a Lot y decirle, no, Lot, te conviene más esta parte, déjame ver. No, él soltó todo y lo dejó en las manos de Dios. Y descansó. Y dijo, Dios, mi vida está en tus manos. Mi futuro y mi destino está en tus manos. Cuando Dios ve un corazón así, Él bendice. Él bendice. Él bendice. ¿Y sabes cuál es la primera bendición, muestra de su bendición? Es que estamos en paz. Estamos en paz aquí adentro con Dios y estamos en paz unos con nosotros. Si no estamos en paz con Dios y no estamos en paz unos con nosotros, es señal de que hay algo que todavía Dios tiene que trabajar. Que Dios todavía tiene que obrar en nosotros. Fíjate cómo Dios utilizó el corazón de Abraham incluso para separar a Lot de él. Hay cosas que Dios a veces tiene que remover de nuestra vida, de nuestro carácter, incluso personas de nuestra vida. Es parte del propósito de Dios. Pero no lo hace cuando hay conflicto, cuando hay una actitud incorrecta, una actitud de lucha, una actitud de rencilla. Es cuando estamos en paz, cuando aprendemos a confiar en Dios. Ese es el desafío para nosotros el día de hoy, aprender a confiar en Él. Y que Él te guíe por donde Él quiera guiarte. Si Él te abre una puerta y un camino, ve ese camino. Si Él lo cierra, entonces Él te va a guiar en otra dirección. Pero en todo el proceso que tú estés en paz en tu corazón. Que estés en paz en tu corazón, que estés en paz con Dios y que estés en paz con otros. Eso te va a llevar a ser humilde, te va a llevar a muchas veces a renunciar a nuestros propios deseos, a nuestros propios derechos, pero lo ponemos en las manos de Dios. Me ha tocado hablar con personas, hace unos días hablaba con una persona que su familia le había dejado una herencia bastante considerable, pero una hermana de la familia le robó a todos los hermanos y utilizó sus influencias para cambiar testamentos, firmaron cosas y le robó a todos los hermanos. Unos jalándose el cabello, enojados, ¿verdad? Porque la hermana le robó todo. Y esa persona decía, yo estoy en paz. ¿Me robó? ¿Nos robó a todos? Sí, nos robó. ¿Que yo quería mi herencia? Pues sí, también la quería. Pero yo no dependo de eso. Mi vida está en las manos de Dios. Estoy en paz en mi corazón. E incluso estoy en paz con ella. Ella obviamente no huyó. Nadie sabe dónde está. Está escondida en algún lugar gastándose la herencia. ¿Quién sabe? Pero miserable. Ella dice, yo decido estar en paz con Dios. Incluso con ella. Porque Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Y los que somos pacificadores seremos llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios son bendecidos. Viven en bendición. ¿Qué regalo tenemos, verdad, familia? Pues una lección que Dios nos da a través de su palabra. Quiero que hagamos una oración para cerrar este tiempo. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y el día de hoy lo quieres hacer, acompáñame y juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque el día de hoy reconozco que te necesito. He vivido lejos de ti, Señor, pero el día de hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero de ahora en adelante quiero comenzar una vida diferente. Quiero comenzar a caminar de tu mano. Que seas tú quien me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la oración y la decisión más importante de toda tu vida. Si tú no tienes una iglesia de la cual puedes ser parte, te invitamos a Sedes Comunidad Cristiana. Aquí encontrarás una familia a la cual puedes pertenecer. Te esperamos todos los domingos.